fuiste a Noticias, Aram? Hice Noticias. Después nos conocimos en La Voz, ya había pasado un tiempo. Hice La Voz. Después hicimos Prensa Latina. Dice que Aram estuvo al frente de Telesur desde el proyecto previo hasta los 2 años. No, yo hice proyecto, no estuve en proyecto previo. Es distinto. Y Question. Sí, y otra cantidad de cosas. Te quería preguntar una cosa, ahora vamos a la política propiamente dicha, pero esto es más relacionado con lo instrumental, aunque con derivación. Siempre me pregunté, Hugo, ¿el voto electrónico es una trampa o es algo en lo cual se puede confiar? Vos que conocés la situación venezolana y está entrando a la Argentina. Mira, el voto electrónico no es una trampa ni nada por el estilo, o facilita una cantidad de cosas. La trampa se hace después, en todo caso, o se hace en cualquier proceso. El voto electrónico no es una trampa. Es muy fácil de verificar todos los sistemas, todos los programas, toda la forma de transmisión, y obviamente podemos seguir votando con el dígito pulgar derecho si queremos también. Es un problema de acomodarse a las nuevas tecnologías. ¿Puedo decir que sirve? Sí, claro que sirve. Claro que sirve. En localidades que son mayores de pocas personas, en pueblos ya no es viable, digamos, pero en ciudades. Pueblos grandes, ciudades y demás, sí, claro, facilita y da seguridades con distintas formas de garantía electrónica que obviamente el voto manual no lo tiene. Pero hasta ahora hubo una cosa mixta, incluso en la capital se hizo una cosa mixta. Vos votabas en la urna electrónica, pero sacabas una boleta. Claro, sacabas una boleta. Gracias. Bueno, esos son que no está instaurado el proceso de voto electrónico oficialmente, digamos, hay una prueba en la capital, por eso requiere del voto manual también, y si no vamos a algo más simple, ¿alguna vez dio diferencia entre el voto manual y el voto electrónico? Bueno, en realidad todo eso es una especie de campo que uno no tiene acceso en líneas generales, ¿no? Lo único que me preocupa de eso es que hay pocas empresas en el mundo que lo hagan, y entre ellas hay una empresa bastante mafiosa, que es una empresa española que se llama Indra, que incluso estuvo financiando la venida de los veedores electorales que llegaron para las últimas elecciones acá. O sea, que está en el lobby permanente. Bueno, a eso me refería, es decir, ¿no parece el control del disco duro? No, en absoluto. Eso depende de la soberanía tecnológica que tenga el país. Si vos lo dejás en manos de una empresa privada o una empresa extranjera, obviamente vas a perder el control. Es un problema de soberanía, no es un problema de limpieza del sistema. Me parece que no lo has presentado, tal vez los... Aram Aronian, el hombre que dirigió Telesur en todo el tramo de origen, director de Cuestión, hombre de Prensa Latina. Cuestión latinoamericana, ¿no era? Cuestión Latinoamérica aquí y Cuestión en general, donde desde Venezuela lo dirigía Aram, Prensa Latina, Diario La Voz, Diario Noticias. Nos conocimos en La Voz. Eras un chiquilín. Hace bastante tiempo. Eras un chiquilín. Conocés muy bien entonces el proceso venezolano. Y viví 27 años en Venezuela. Algo que siempre me ha producido un gran interrogante, que parece una especie de maldición del petróleo. ¿Por qué no hubo diversificación o cuál fue el obstáculo para la diversificación para la soberanía alimenticia, por ejemplo? ¿Para qué? ¿Qué van a hacer? Claro, mirando los libros, obviamente es así. Cuando vos tenés un ingreso petrolero que se disparó en los últimos años, se fue de $6 a $140 el barril, y cuando tenés la posibilidad, como fue siempre en Venezuela, que se importó hasta la lechuga y el tomate. No se necesita gran tecnología para la lechuga y el tomate. No, pero siempre, por ejemplo, el alimento básico de los venezolanos es la caraota o el frijol negro, es importado de Salta, tradicionalmente. O sea, ni siquiera hay autoabastecimiento de lo que les gusta, de lo que necesitan. Hubo algunos intentos, también hubo algunas apuestas a colaboración de países de otras latitudes en el desarrollo de tecnologías y demás, que fue un fracaso. Creo que siempre es más fácil ir a lo... Es un problema de visión de futuro. Yo creo que básicamente... Pero justamente Chávez era un hombre que tenía mucha visión de futuro. ¿Esto no lo vio? Sí, lo vio.
hizo una cantidad de proyectos, planes, ejes territoriales, geoestratégicos y demás, pero más allá de la planificación, el hombre planifica y los demás no lo cumplen. Además hay un facilismo total, el rentismo petrolero es diabólico. Por eso hablé de la maldición del petróleo, ¿no? Dice, sí, el excremento del diablo, lo llamaba Pérez Guerrero, que fue el fundador de la OPEP. Es el excremento del diablo, o sea, no deja que el resto de las actividades industriales. Nada más. Ni siquiera ha tenido un gran desarrollo aguas abajo de lo que es la petroquímica y derivados del petróleo. Por suerte tiene una buena experiencia en refinación y demás, cosas que ha logrado sobrevivir con eso. Pero igual hoy la necesidad de plantar el petróleo es muy importante, sobre todo porque es una industria que ocupa 40.000 personas. Es decir, la baja del precio internacional afectó fuerte a Venezuela. Sí, por falta de previsión, porque el precio normal podría rondar los 30, 40 dólares. Que es lo que está ahora. Que es lo que está ahora, y si hubiera tenido un poquito de previsión, lo que pasa que en la época de las vacas gordas nunca pensamos que iban a llegar las vacas flacas. Llegó a estar a 140 dólares el barril. El venezolano un poquito menos, pero el brete estuvo a 130 y pico, 140. Sí. Ahora, esta historia, ¿no?, de suponer que en un mundo donde el tema de la desigualdad entre los productos industriales y los commodities es histórico, que durante una cantidad de años esa situación se revirtiera y los commodities permitieran que fluyera, bueno, acá pasó con la soja, con el petróleo en Venezuela, en Ecuador, de alguna forma demuestra un grado de imprevisión importante. Suponer cuando un hombre como Chávez, que desnudaba muy bien todo el mecanismo del capitalismo, sin embargo, en este aspecto se dejó llevar por esa especie de adormecimiento que produce la renta petrolera, ¿no? Te voy a decir una grosería. A ver. Venezuela debe ser el único país que tiene más inversiones en Estados Unidos que Estados Unidos en Venezuela. Por lo que es Citgo, que es una filial de PDVSA, que tiene arriba de 15.000 estaciones de servicio y 3 refinerías. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Eso hace el desarrollo del país? No. Pero sí hace el desarrollo capitalista. ¿Y por qué, habiendo una ligación tan intensa, Estados Unidos ha puesto en la mira de ese modo a Venezuela? Y quizá para quedarse con Citgo, entre otras cosas. Si hace un bloqueo, ¿para qué queremos intermediario con el gobierno independiente? Claro. Pero va un poquito más allá, o sea, creo que el problema mayor es la pérdida de oportunidades para cambiar un modelo rentista. No se cambió el modelo rentista. Podemos hablar también de la Argentina, la que no se cambió el modelo sojero, el modelo rentista sojero. Eso no hace el desarrollo del país. Y bueno, es una forma de que entran divisas fácilmente, y entonces ¿para qué cambiar? Se llama facilismo en mi barrio, pero... Sí, es cierto que los gobiernos populares en la Argentina impulsaron una industria... Más industria que en otro lado. Más industria que en otro lado, que eso a su vez origina también los cuellos de botella... Con insumos dolarizados. Claro, exacto, sí, lo que se conoce como restricción externa, ¿no? Bueno, creo que lo fundamental... No sé, yo tengo una visión media rara de las realidades. Creo que con el fin del gobierno de los Kirchner queda patente que tanto derecha como izquierda, pongamos en izquierda todos aquellos gobiernos progresistas de distinta índole y demás, que algunos podemos decir que de izquierda o no, pero digamos reformistas, quedaron con discursos viejos, totalmente fuera de época. Por ejemplo, el macrismo cree que vive en el año 1990 y quiere aplicar las mismas formas que en la época de los 90, 80, 90, 2000 y demás. Y el mundo ha cambiado totalmente. Macri realmente creía que cuando llegara el gobierno iban a venir todos los créditos externos. No hay un mango. Acaba de hacer otra gira por Europa, 0. Porque ha cambiado el mundo, porque ha cambiado la forma. Hay un capitalismo
que va a la financiarización más que a la inversión, o sea que no hay flujos de capitales. Y por otro lado la izquierda hay también... flujos de capitales financieros, sí. Financieros, exacto. Y la izquierda se ha quedado en el discurso de la década ganada. Vamos para atrás. En lugar de vender futuro, Vende pasado. vendemos pasado. Y con Venezuela lo mismo, vendemos pasado. Ante el gobierno bolivariano, bla, 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 todo es cierto, todo es cierto. Pero eso ya está. Vamos hacia adelante. ¿Cuáles son los pasos que vienen para allá? Y hemos sacado ese flujo de esperanza que necesitan Los pueblos. los pueblos y la gente joven, sobre todo. La gente joven, o sea, seguimos hablando del pasado, hermano. Tenemos una concepción errada de recuperación de memoria. Cuando nosotros decimos que hay que recuperar la memoria, cuando dijimos, digamos, hace unos años que era necesario recuperar la memoria, no era de una forma nostalgiosa. Si no nos quedamos anclados en 35 años. No, además se idealizan otros procesos. Claro. Entonces dejamos de entender de dónde venimos para saber hacia dónde vamos. O sea, siempre tenemos que mostrar hacia adelante. Si no, somos retrógrados. Que en realidad gobernar es como el trabajo de la empleada o el trabajo de la limpieza en el hogar. Cuando uno termina de limpiar en un lugar, ya está sucio en el otro. De manera que lo que le pasan a muchos de los gobiernos es lo que le pasa a muchos de los gobiernos que son víctimas de sus propios éxitos. Porque supongamos Cuba. Si ves por la ejemplo. geografía del voto, podés sostener esa idea. Claro, y fíjate en última instancia también el caso de Cuba, ¿no es cierto? Bueno, para el cubano que ya nació con la revolución, no me vengas a seguir hablando de la salud, de la educación y demás, porque eso ya está incorporado en mi patrimonio. Háblame hacia adelante. Y la revolución cubana quedó muy anclada en las conquistas logradas, más que las conquistas a lograr. Claro, la revolución cubana es para los cubanos la guerra de independencia. O sea, digamos, pasó. No venga con los mismos versos. O sea, creo que tampoco hay una educación posterior. ¿Qué pasó en el gobierno militar? ¿Qué malo que era? Mataban a todos, bla, bla. Yo, sin embargo, tengo una visión más circunstancial. Estoy de acuerdo con el diagnóstico que están haciendo, pero creo que es más temporal. A ver. Es decir, creo que la multilateralidad llegó para quedarse. Creo que los países que han crecido en este último tramo, Rusia, China, es porque apostaron al mercado interno, a la capitalización, al capital productivo con control del Estado, y que el tema financiero se restringe a Europa y una zona norteamericana, pero no está dando batalla, está pulseando con el capital productivo para ver cuál se impone a nivel planetario. Por un lado es una lucha de vida o muerte, porque si ganas el capital financiero de manera plena sobran 3.000, 4.000 millones de personas, pero además de eso, creo que el futuro, que la revolución conservadora que estamos viendo, el avance, es transitorio. Creo que en el próximo periodo retoman su camino los gobiernos populares. Ya que Por lo hablábamos, menos en el continente. ya que hablamos de fútbol antes, el capital financiero es como el relator de fútbol. A ver. Bueno, el relator es relator en la medida que haya fútbol. Pero Si no deja, lo de crea. haber, si deja de haber fútbol no hay relato. Mira, hay algo a mí que me preocupa mucho. Voy a hablar un poquito de Argentina. Hay una cantidad de economistas, buenos muchos de ellos, otros son más o menos, pero buenos economistas, que están trabajando desde hace 6 meses en demostrar de que estos proyectos, estas políticas que aplica el gobierno, van contra lo que había y comparan todo con el periodo anterior. Lo mismo es, hablamos de un frente... Eso es algo que lo han hecho todos los gobiernos. Menem te hacía referencia permanentemente al 89 y el kirchnerismo hizo permanente mención al 2001, ¿no? El problema es que si vos en este momento no estás en el gobierno, tenés que pensar si querés retomar un gobierno popular o un gobierno, la gran ventaja de la Argentina, que jamás se dijo que iba a ser un gobierno socialista ni nada por el estilo, es un gobierno burgués dentro del capitalismo. Tampoco lo era Chávez. Un país en serio. Chávez declaró Sí, declaró el socialismo del siglo XXI, pero Pero no lo era. camino hacia, por lo menos. Bueno, acá, Bueno, o sea, Estado rector. estoy hablando en favor de Cristina, no en contra. Sí, una especie de capitalismo de Estado, ¿no? Yo estoy de acuerdo con esa visión. Si nosotros queremos, digo, si se quiere,
ganar, volver al poder y demás, no podés seguir siendo así chiquito. Tenés que empezar a sumar fuerzas. Estamos hablando de los convencidos. Y obviamente aquellos que votaron por Cambiemos no estaban totalmente convencidos. ¿Hubo sectarismo en el kirchnerismo? Sí, hay todavía sectarismo, perdón, en el kirchnerismo, y hay un híbrido ahí que algún día va a tener que, no sé si reventar o ponérsela, pues sacar las cartas a la luz, que es algo que se viene diluyendo, que es el peronismo. ¿Qué es el peronismo hoy en día? O sea, nosotros no podemos seguir hablando de Perón sin contextualizarlo. Creo que hay una gran pérdida de contextualización de ideas y de sumar ideas para ir ese proyecto que podría ser el proyecto peronista, hacerlo viable en un mundo totalmente distinto del de 1950 o el de 1946. No tiene absolutamente nada que ver este mundo con aquel mundo. Sí, hay una cantidad de principios que tienen que ver con las reivindicaciones laborales, con la inclusión social, todas esas cosas sí hay que mantenerlas y demás, pero tenés que darle nuevos contenidos o nuevas formas. Igual la tercera posición, la combinación del rol del Estado con privada y con social, superó inclusive en el tiempo a la propuesta socialista. Es decir, se fueron cayendo los modelos socialistas y vos ves que las naciones que han triunfado en los últimos tiempos están inclinadas a un rol rector del Estado, pero hay un lugar para la empresa privada o un lugar para la empresa social. No quedó tan mal parado el peronismo en términos de diagnóstico histórico, Aram. No, yo no digo que se ha quedado mal parado. Yo creo que hoy, si querés dar una definición política, una definición ideológica de que ese peronismo no la tenés. Hay distintos peronismos. Sí, creo que nunca la tuvimos. Hay distintos peronismos. Y si no, leete la cartita de John William Cook, que tiene ya, ¿qué? 60 años. Del 64 al 62 años. 52 años. 50. El peronismo es el único de los movimientos populares en América Latina que ha sobrevivido al tiempo, 70 años. Del barquismo no queda nada, ¿no? Por ejemplo. Queda el APRA, que sigue como marca en Perú. Sí, bueno, pero... Y bueno, pero estamos lo mismo, esto es una marca. Pero el APRA, ¿quién lo representa hoy? ¿Qué tiene que ver Cristina con Yoga? No, bueno, pero... ¿Qué tiene que ver? O sea, te estoy hablando es una identidad sociocultural común. Después cada uno puede ser derecha e izquierda. Pero en el peronismo histórico pasaba lo mismo. Había gente de derecha, había gente de izquierda. Yo no había nacido. No, pero te quiero decir, o sea, hay una falta de ornamento, todo eso. Y hay una falta de ubicación en el tablero internacional. Sí, estoy de acuerdo. Pero yo lo que te decía, que es el único de los populismos que está en el gobierno, además, ¿no? Gobernadores, exacto. Sindicatos. Y me parece que lo que tuvo el peronismo es una adaptación a los contextos internacionales muy fuertes. No sé, yo creo que es un gran híbrido. Te doy un ejemplo. En época del estado de bienestar es donde surge Perón, ¿no? Y donde la presencia del Estado a nivel mundial, era el New Deal en Estados Unidos, es fuerte. Cuando cae el muro de Berlín, el peronismo a través de Menem adopta una política post caída del muro de Berlín. Y cuando la crisis es tan profunda como consecuencia de la crisis que produce el neoliberalismo, surge el kirchnerismo como un rechazo a las políticas neoliberales. No, yo creo que hay algo anterior. A ver. Surge la calle, o resurge la calle. Sí, claro. Acá los cambios políticos se dan porque la gente en la calle. Bueno, sí, Dice claro. de octubre de 2001, Cordobazo, claro. O sea, no surge, el kirchnerismo no surge, no existe el kirchnerismo en ese momento, sino que surge... Sin el 2001 estamos de acuerdo. 17% de los votos, o sea, no confundamos los términos. Pero, surge el 2001, en diciembre del 2001, donde sale la gente a la calle porque ya no se aguanta, que se vayan todos. Pero el 2001 tiene dos vertientes. En el 2001 nace el kirchnerismo y nace también el macrismo. Entonces, y además, el 2001, 2 años después, Menem gana las elecciones. Sí. Gana las elecciones. Y el tercero es López Murphy. Y la suma de Menem más López Murphy te llega al 41-42%. Es decir, que de aquel movimiento del 2001 surge estas dos ramas. Una rama transformadora, como es el kirchnerismo, y una rama conservadora del establishment, que es el macrismo. Es más antipolítica. Claro, y que además el 2001
de alguna forma, en el que se vayan todos, había un rechazo a la política, del cual... Pero es cierto que el Big Bang es la gente en la calle. Sí, claro. Una pregunta. Y sigo con lo mismo. O sea, la única forma de revertir estos procesos conservadores o neoconservadores, neoliberales, es con la gente en la calle. Está. Estamos de acuerdo. Hay aunque estemos ya sobre el filo, se habla mucho del contraste, bancos en Europa hundiendo Europa, la presencia de Rusia autoafirmada. ¿Hay riesgos de una nueva conflagración mundial en este periodo o es un tablero de ajedrez que se va a resolver, podríamos así decir, políticamente? Vos que tenés una mirada internacional. Tengo una mirada internacional, tengo una mirada no tan pesimista ni apocalíptica de lo que viene. Una nueva conflagración significa... Chao. Va a ser más tipo pulseada. Creo que... De que justamente Hiroshima y Nagasaki terminaron con las guerras mundiales, aparentemente. Bueno, por eso te digo, o sea, cualquier idea hoy de una conflagración mundial es chau. Creo que hay una cantidad de pulseadas que se siguen dando y hay cambios de brazo, ¿no? Claro. De herramienta para palanquear. Hicieron bolsa todo Medio Oriente. Es raro, pero los dos únicos gobiernos laicos que había en Medio Oriente lo hicieron bolsa, Irak y Siria. Entonces ahora se quejan del fundamentalismo. No hay nada más fundamentalista que los gringos, pero creo que hay una necesidad de todo vaya por cauces democráticos, por decirlo de alguna forma. Es esta también nueva onda de vamos a buscar una salida a Venezuela. Si Venezuela no tiene una salida, se terminó la paz en Colombia y se terminó la paz en América Latina. O sea, creo que el tablero de conflagración que ve Estados Unidos, sobre todo en época de sus propias elecciones, es que calma radical. Pero ¿qué diferencia hay entre la oposición y la oposición que fue gobierno a través de sus dos vertientes antes de Chávez? No tiene nada que ver esta oposición con Carlos Andrés Pérez, tampoco tiene que ver la época. No tiene nada que ver esta oposición con Rafael Caldera, tampoco tiene que ver la época. Pero te quiero decir, o sea, esto es un resultado de señores manejados por empresarios o por gente que tuvo durante muchos años... ¿Hay un ILVAN con Brasil y con Argentina? ¿Hay un qué? ILVAN. Brasil, Argentina, Venezuela, en la oposición y en el accionar de Estados Unidos. Ahí sobre todo, pero he digitado casi todo de afuera. Ahí las cabezas de la Unión Soviética vienen desde Madrid y desde Miami generalmente, pasando a veces por República Dominicana, otras veces por Bogotá, pero casi todo el think tank viene de afuera y es repetido en nuestros países. Es el mismo discurso. Es el mismo discurso en Paraguay, es el mismo discurso en Brasil, es el mismo discurso de desestabilización. Si no podemos ganar el gobierno por los votos, vamos por de otras formas. Vamos con el aparato judicial corrupto, vamos con los legisladores corruptos, vamos con alguna forma de golpes, que si no se puede hacer golpes violentos, hagamos golpes blandos. Gracias, Aram. Nos seguimos encontrando. Nos seguimos.